Darío Arizmendi es Caracol Radio. Doña Yolanda, ¿cuántas horas duerme usted cada noche? 6, 7 normalmente. Trato de que sea un poquito más, pero a veces no se logra. Don César Augusto. 5 o 6 más o menos. 5 o 6. Juan Manuel. Sí, más o menos 5 o 6. Bueno, es que hay un estudio realizado en Gran Bretaña que detalla los trastornos que surgen por reducir la cantidad de horas de sueño y de trabajar más de la cuenta, que no es el caso de ustedes. No, que va. No. ¿Cuánto tiempo es necesario descansar para evitar enfermedades cardíacas? Es una pregunta que le queremos trasladar al doctor Alberto Labra Herrera, otorrinolaringólogo, especialista en medicina del sueño, miembro del más alto nivel de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha coordinado muchos foros sobre los trastornos del sueño a nivel nacional e internacional. Ha profundizado sus estudios en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría en ciencias médicas y ha publicado muchísimos artículos y un libro sobre el campo de la medicina y en especial en su especialidad, y valga la redundancia. Doctor Labra, bienvenido a Caracol, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cuántas horas debe dormir un ser humano para evitar ese tipo de peligros, de afectaciones, de que pueda morir de infarto? En realidad es una pregunta un poco difícil porque depende de muchos factores. Tal vez el más importante de ellos sea la edad. Dependiendo de la edad que tengamos, es más o menor el número de horas que necesitamos dormir. Sí, por ejemplo, un niño lo normal es que duerma 10, 12 horas al día. Exacto, depende, insisto, de la edad. Un recién nacido puede estar durmiendo 14 horas y está perfecto. Pero una persona mayor, después de por ahí de los 50 años, 55, 60, puede estar durmiendo 5 o 6 horas y puede ser normal. Esto es totalmente individual. Entonces, lo ideal es cumplir con cierto número de ciclos de sueño, que implica estar en sueño ligero, sueño profundo y una etapa especial que se llama sueño MOR, M-O-R, significa movimientos oculares rápidos. Y entonces, todo el ciclo de sueño debe durar entre hora y media y 2 horas, y tenemos que juntar entre 4 y 5 ciclos de sueño por noche. Doctor Labra, supongamos que un organismo necesita 8 horas de sueño para estar bien. ¿Uno a ese organismo lo puede acostumbrar a dormir 5 horas para no perder tanto tiempo? No, tenemos que cumplir con el número de horas que nuestro cuerpo exige. Y decíamos, depende mucho de la edad. En general hablamos de las 8 horas y es como que universalmente conocido que tenemos que dormir 8 horas diarias, y en promedio podemos decir que sí, entre 7 y 8 horas está perfecto al día y cumplimos la necesidad de sueño de la mayor parte de la gente, independientemente de la edad. Sin embargo, si nosotros, vaya un adolescente, una persona, un adulto joven, por ahí de los 20 años, si está durmiendo menos de 7 horas, seguramente va a tener repercusión tarde o temprano. Sí, doctor Labra, ¿qué hacer para dormir bien? Varios puntos. Primero, asegurarnos de que no hay ninguna enfermedad que provoque alteraciones de sueño. El problema más frecuentemente encontrado en las clínicas de sueño en todo el mundo es el insomnio, y seguido muy muy de cerca por una enfermedad que se llama síndrome de apnea obstructiva de sueño, que es el hecho de dejar de respirar mientras estamos dormidos. La mayor parte de la gente que tiene apnea de sueño, sobre todo cuando son grados severos de apnea de sueño, pueden llegar a presentar problemas cardiovasculares, como ya se comentaba al principio, hace algunos momentos. No es difícil que una persona con apnea de sueño sea hipertensa, no es difícil que una persona con apnea del sueño tenga un mayor riesgo para infartos, para eventos vasculares cerebrales, para embolias y problemas de hemorragias cerebrales, y todo esto simplemente por el hecho de no estar oxigenando adecuadamente cuando estamos dormidos. Ahora, es un punto bien importante, sucede exclusivamente cuando estamos dormidos. Sí, doctor Labra. ¿Son buenas las pastillas, los medicamentos para mejorar el sueño? No, ese es otro punto bien importante. Cuando tenemos insomnio, lo importante, lo ideal es siempre acudir con un especialista en sueño, porque incluso dentro de la comunidad médica tenemos la mala costumbre de que si no duerme, lo primero que hago es darle una pastilla, y las pastillas lo único que van a hacer es perpetuar el problema. Si es un insomnio secundario, estrés o alguna otra cosa, lo único que va a hacer es ponerle una tapadera al problema, pero el problema va a seguir ahí de fondo. Entonces no va a solucionar realmente nada.
va a empezar a dormir, pero es un sueño artificial, y la mayor parte de los medicamentos que se utilizan para dormir, todos los que terminan en AM, el diazepam, clonazepam, triazolam, etcétera, son medicamentos que van a inducir el sueño, sí, van a hacer que se duerma, pero va a ser un sueño artificial que se va a mantener en sueño ligero, y entonces se va a convertir en un sueño no reparador, y al día siguiente se va a sentir como si no hubiera dormido. Por otro lado, si tenemos apnea del sueño, que decíamos, o ronquido, que va muy de la mano con la apnea del sueño, el hecho de estar tomando pastillas para dormir va a aumentar el problema respiratorio, y si no tenía por ahí el riesgo de un infarto o de cualquier problema cardiovascular, al tomar pastillas para dormir aumentamos ese riesgo de manera muy, muy importante. Doctor Labra, la siesta, esa costumbre tan española que se ha copiado mucho en América Latina, ¿es conveniente hacerla? ¿Usted la recomienda personalmente? No, bueno, más o menos, dependiendo de cada persona. Otra vez tiene que ser muy individualizado. Una persona que tiene insomnio, una persona que acude con nosotros a la clínica del sueño por insomnio, si nosotros le recomendamos que duerma durante el día, lo único que vamos a lograr es que ese tiempo que estuvo durmiendo durante el día no lo duerma en la noche. Entonces, personas con insomnio, lo ideal es no tomar siestas. En cambio, una persona que tiene narcolepsia, por ejemplo, que es otra enfermedad del sueño en la cual la gente se queda dormida todo el tiempo, además de otros síntomas, en personas con narcolepsia sí se recomienda tomar una siesta a mediodía. Es, insisto, totalmente individualizado. Hay personas que pudieran perfectamente tomar su siesta. Si se sienten bien tomando la siesta, la pueden tomar sin problema alguno, pero no existe una regla que nos diga todo el mundo o nadie debe tomar siesta. Doctor Alberto Labra Herrera, usted nos había empezado a decir que para uno dormir bien era muy importante primero descartar cualquier enfermedad, pero ¿qué otras técnicas o ayudas nos puede indicar para aquellas personas que tengan problemas en el sueño? Hablo de insomnio en primera instancia, que es con mucho la enfermedad más frecuente de sueño y la primera causa de consulta en clínicas de sueño. Se recomienda seguir algo que se conoce como higiene de sueño, que es una serie de medidas generales, de cambios de hábitos, por decirlo de alguna manera. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de tener horarios estables para acostarse y levantarse. Si nosotros estamos teniendo horarios variables y de repente me acuesto a las 10, de repente a las 11, de repente a las 2 de la mañana, mi cerebro no va a saber cuál es la hora en la cual pretendo descansar de manera rutinaria. Y lo mismo para levantarme. Si un día me levanto a las 6 y al otro día me levanto a las 9 de la mañana, el cerebro se desajusta y mi reloj biológico se empieza a desajustar. Otro punto importante es usar la cama solo para dormir. Vayan, bueno, para actividad sexual, porque por ahí me reclaman de vez en cuando los pacientes por decirles que es nada más para dormir. El hecho de utilizar la cama para cualquier otra cosa, por ejemplo, ver la tele, por ejemplo, estudiar, trabajar en la computadora, cualquier otra cosa, estando en la cama hace que estemos creando un condicionamiento negativo. El cerebro empieza a ver la cama como un sitio para hacer cualquier cosa, incluyendo dormir. Y la idea es que lo vea como un lugar exclusivamente para dormir. No tener relojes en la recámara es otro que también muy frecuentemente implementamos a nuestros pacientes. ¿Por qué? Sino lo que primero que hacemos cuando tenemos insomnio, cuando nos despertamos a medianoche, es voltear a ver el reloj y decir son las 3 de la mañana, las 4, las 5 y yo no he dormido y mañana tengo que hacer y no he descansado y mañana tengo una junta, en fin. Y empezamos a crear ansiedad y esa ansiedad va a hacer que estemos durmiendo incluso peor. Por eso es importantísimo no enterarnos de qué hora es en toda la noche. Si no hace falta un despertador, tenerlo, no sé, bajo la almohada o por debajo de la cama o darle la vuelta para que los números den hacia la pared y no podamos verlos. La idea es no enterarnos de qué hora es en toda la noche. Otra cosa, ya para terminar, el que también frecuentemente implementamos es hacer ejercicio, pero en las mañanas. Mucha gente que viene por insomnio a la clínica de sueño nos dice que ya me metí a hacer ejercicio en las noches para poder llegar muy cansado y quedarme dormido y ni así me duermo. Un punto importante es que estar cansado no significa tener sueño, son dos conceptos diferentes. Si nosotros podemos estar completamente cansados, sin embargo no tener sueño, y el hecho de hacer ejercicio nos va a activar desde el punto de vista intelectual. Entonces es importante hacer ejercicio sí, pero en las mañanas, no en las noches, porque eso va a favorecer la presencia de insomnio. Muy interesante, doctor Alberto Labra Herrera, desde México para Caracol Radio, un tema que a todos nos interesa, el del sueño. Ahora son las 9:32 en Caracol. Y qué buenas recomendaciones. Dice el doctor Rodolfo Ginás en su libro El cerebro y el mito del yo, que dormir equivale a morir, pues se suspende la actividad cerebral. Morimos todos los días.